Iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Saludamos a esta hora a la abogada María Lourdes Maldonada, directora de Dignidad y Derecho, con quien vamos a dialogar a propósito de este tema de la eutanasia. Abogada, ¿cómo le va? Buenos días. Javier, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí. Saludos a toda su audiencia. Tremenda interrogante que surge al momento de decidir, y me refiero a lo de la eutanasia. Es un tema que debe ser analizado desde el punto de vista humano, jurídico, por sobre todas las cosas, en el sentido de lo que pueda generar o lo que se puede generar a través del mismo. De hecho, es la gran pregunta, ¿se debe o no debatir este tema? Sí, efectivamente, Javier, la eutanasia es un tema que necesita un análisis muy profundo desde distintos temas, comenzando por la evidencia científica, por lo que nos ha demostrado la experiencia de otros países donde ya se ha despenalizado la eutanasia, ver efectivamente el tema moral, que es importante, y sin dejar de considerar que existen unas limitaciones impuestas por el mismo ordenamiento jurídico para justamente proteger la vida, que es una de las garantías contempladas en nuestra Constitución. De hecho, el caso de Paola Roldán, que sufre de una esclerosis realmente complicada, ella, ya el juez ha establecido, o la Corte ha establecido una fecha, creo que es para el día lunes, de la audiencia para analizar el caso de ella. Ella, lo que busca, o el objetivo de ella es despenalizar la eutanasia en nuestro país, lo que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Se puede lograr esto frente al caso de ella? Sí, lamentablemente la situación de Paola Roldán, que es una situación que definitivamente nos conmueve a todos, es una situación que requiere un análisis no solamente exclusiva del caso de ella, sino de lo que significaría abrir las puertas de la eutanasia en todo el Ecuador. Esto es así porque si usted se pone a analizar, existen posibilidades para los enfermos incurables que ya están recogidas en el ordenamiento jurídico. Es decir, por ejemplo, la eutanasia pasiva, que es decir, el no forzar a un paciente con una condición terminal o incurable a someterse a tratamientos que prolonguen su enfermedad, que prolonguen su sufrimiento, ya es una sanción ya es una conducta que no está sancionada en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, realmente es importante, sin perjuicio del caso particular de Paola Roldán, que, como le digo, no se haga un análisis a la ligera, que no se trate de este tema sin un profundo análisis desde el punto de vista no solo jurídico, sino de la ciencia, de la moral y de todos aquellos factores que pueden influenciar en abrir una vía para la eutanasia en el Ecuador que puede ser sumamente riesgosa. Fíjese, Javier, que lo que nos ha demostrado los países que ya han abierto esta posibilidad hoy por hoy es también alarmante. ¿Por qué le digo esto? Porque existen, por ejemplo, casos como el que yo denunciaba en un artículo que publiqué recién de esta menor de edad, de esta bebé de 8 meses, de Ingrid Gorriga, a quien le acaban de desconectar ya de un soporte vital que necesitaba para vivir. Y sin embargo, se pone en tela de duda hasta qué punto se está favoreciendo la dignidad, la vida de las personas, y por otro lado se está forzando a las mismas a una muerte anticipada. Entonces, realmente, como le digo, sin perjuicio de este caso que es tan lamentable, tan sensible y que a todos nos conmueve, el análisis de lo que implica la eutanasia, de abrir las puertas de la eutanasia, entendida esta como el forzar la muerte de un ser humano, no como el, obviamente, acompañar a las personas hasta que su condición médica les permita vivir por sí mismas, que son dos temas totalmente diferentes, puede generar un daño más grande que el que hoy se está reclamando. Por lo tanto, lo que ustedes de alguna u otra manera plantean dentro de Dignidad y Derecho es discutirlo para ver qué se resuelve o definitivamente no a la eutanasia. Desde Dignidad y Derecho lo que nosotros hacemos es un llamado a que este tema no sea analizado, o que sea analizado, más bien dicho, de una manera absolutamente objetiva. Dignidad y Derecho es una organización que trabaja en la promoción y la defensa de los derechos humanos, pero que lo hace de una manera absolutamente técnica, desligado de todo tipo de ideologías o de
intereses que no son simplemente el respeto del derecho y respeto de lo que la ciencia nos está, ofreciendo o nos está instruyendo a todos. Y eso es lo que nosotros hacemos un llamado. Yo creo que este es un tema que debe discutirse, por ejemplo, en el marco de la Asamblea Nacional, que son quienes están encargados justamente de configurar las conductas que tienen que ser comprendidas como delitos o excluir inclusive aquellas que ya no pueden ser consideradas como delitos. La Corte Constitucional tiene una función exclusiva, que es determinar si es que esa norma que los accionantes están reclamando es constitucional o no, está acorde a lo que ordena, nuestro ordenamiento jurídico o no. Y desde esta perspectiva, pues, si es que hoy se abre, como le digo, el debate solamente en el espacio de la Corte Constitucional, no estamos abriendo la posibilidad de que este tema, que es tan trascendental, porque estamos hablando de la vida de seres humanos, que hoy por hoy puede significar una cosa y con el tiempo puede irse abriendo la puerta para un abuso tremendo por parte de quienes solamente le ofrecen a víctimas de estas enfermedades la solución como la alternativa de la muerte. Realmente, si no tenemos una correcta regulación, si no tenemos un análisis realmente profundo, como digo, en el espacio democrático que es la Asamblea Nacional, pues podremos corrernos el riesgo de que se nos imponga a través de una sentencia una conducta que no es la que todos deseamos que sea la que se ofrezca a nuestros enfermos incurables. Pero para esas personas, enfermos incurables, que ya están prácticamente diciendo, o sea, yo no puedo vivir conectado a una máquina, por citar un ejemplo, no puedo abrazar, no puedo sentir, ¿el otro camino es la eutanasia o es ese ahí el tema que hay que debatirlo para que por este caso o por cualquier otro caso que se pueda presentar, no se genere esto en una situación que puede ser el pan nuestro de cada día? Justamente ese es el tema, Javier. La eutanasia pasiva, aquella que impide que una persona que está en esas condiciones prolongue su vida o prolongue su sufrimiento, justamente forzándole a seguir tratamientos o acompañamientos innecesarios, esa está permitida en nuestra legislación. La ley perdón, se me fue el nombre, pero la ley que acompaña justamente a los pacientes, esta ley efectivamente prevé la posibilidad de que nadie pueda ser forzado a recibir un tratamiento que lo único que haga es prolongar su sufrimiento. Entonces, tenemos que distinguir, por eso le digo las dos cosas. Una cosa es forzarle a un enfermo a extender este sufrimiento indebidamente, y otra muy diferente es forzar a que esa persona se muera a través de un procedimiento en el que se acabe con su vida inmediatamente. Son dos cosas diferentes. Hay una eutanasia involuntaria, una eutanasia activa y esa eutanasia pasiva. En el marco de esas tres formas de analizar o de ver la eutanasia, se debe analizar profundamente. Así es, Javier. O sea, como le digo, hay mucha experiencia de los países que ya han abierto la vía a la eutanasia de una manera muy amplia, que es muy preocupante. Lo que más tenemos que quitarnos de nuestra forma de entender esta situación es que no se puede hablar de una muerte con dignidad como es la que se reclama a través de la eutanasia, cuando esto también se puede derivar en un deber de morir que se le cargue a las personas, como ha pasado en otros países, principalmente a los más vulnerables, como son los discapacitados, los enfermos, los pobres. La eutanasia mal entendida, la eutanasia mal regulada, mal analizada, puede ser una puerta abierta para un abuso tremendo en contra de los más vulnerables. Desde el punto de vista de la gravedad que pueda tener un paciente, la eutanasia es lo adecuado, no sé si me equivoque, porque también hay que valorar también la ética del tema, ¿no? Sí, justamente, pero como le digo, yo no quisiera hablar de eutanasia abiertamente, estamos hablando de la posibilidad de que el paciente renuncie a los tratamientos que extiendan o prolonguen su sufrimiento, por un lado, y de un deber que existe de acompañar mediante un tratamiento con cuidados paliativos para disminuir el sufrimiento de las personas que están en esa condición. Ese es el deber que tenemos todos, de acompañarles y disminuir de la mejor manera
el sufrimiento que aqueja este tipo de enfermedades. Pero tampoco podemos abrir la puerta a decidir quién vive y quién no vive de una manera indiscriminada. Por lo tanto, ¿no se debe buscar la despenalización de este tema en el Código Orgánico Integral Penal, abogada? Yo no estoy a favor de la despenalización de este tema del Código Orgánico Integral Penal, pero sí de reforzar aquellas posibilidades que acompañen a los enfermos en la fase terminal, especialmente de enfermedades incurables. Las catastróficas, como se conoce. Pero, ¿qué pasa si alargar la vida no es vida, sino no es calidad de vida, sino más un sufrimiento para la persona? Es que eso es justamente el problema, Javier. Eso está ya sancionado por nuestro ordenamiento jurídico. Está prohibido, se prohíbe justamente alargar indebidamente las condiciones de vida de estas personas que están sufriendo una enfermedad como la que estamos comentando. Lo único que se tiene que hacer es acompañarles y darle las herramientas para que puedan sobrellevar su sufrimiento y su dolor, pero no está prohibida toda conducta que implique alargar el sufrimiento o forzándoles a vivir más allá del tiempo que estén, digamos, en condiciones de vivirla por sí mismos y sin ningún tipo de forzamiento, digamos, de su condición. Es una decisión de la familia, de una decisión personal y no necesariamente una decisión jurídica que pueda establecer esta situación. Justamente ese es uno de los grandes problemas que se presenta en la eutanasia, Javier. Normalmente, en principio, es una decisión absolutamente autónoma y libre del paciente. Y bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de niños, de sus padres, de las personas que están en su cuidado. Pero eso es justamente uno de los abusos que más ha existido respecto de la eutanasia a nivel mundial, que es justamente miles de casos, cientos de casos que se han denunciado en los que se le ha privado a los pacientes de la voluntad o la decisión final respecto al tratamiento, en este caso de la eutanasia que se les quiere aplicar. ¿Cuántos casos conocemos, por ejemplo, de personas que han estado a cuidados de ancianos, de enfermos, digamos, de una fase crónica terminal, y sin embargo han sido sus familiares quienes, por librarse de esta carga, han optado por la eutanasia? Entonces, ese es un tema muy sensible, que es justamente el que nosotros más nos preocupa, que es la libertad y la autonomía de las personas, de los pacientes con enfermedades incurables. Pueden estar expuestos a que terceros, sin su consentimiento, decidan por ellos practicar una eutanasia. Dignidad y derecho, de alguna u otra forma tiene clara la situación para que este debate a nivel nacional, desde el punto de vista jurídico, inclusive dentro de la Asamblea, se lo haga con la conciencia que debe tener este tema. Sí, básicamente nuestra sugerencia es justamente que no exista una despenalización de la eutanasia activa y que se refuercen aquellas medidas de protección a los pacientes en estas condiciones, medidas netamente administrativas o inclusive sancionatorias para aquellos médicos o profesionales de la salud que extiendan indebidamente el sufrimiento de las personas que adolecen este tipo de enfermedades, sancionando, eso sí, esas conductas que lo único que les hacen es causar el dolor y sufrimiento. Abogada, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, Javier, un gusto para mí. Gracias. La abogada María de Lourdes Maldonado, directora de Dignidad y Derecho, a propósito de este tema que sin duda debería entrar al debate, que es la eutanasia, un debate profundo desde el punto de vista jurídico para evitar situaciones como las que se puedan evitar. Vamos a hacer la pausa, enseguida regresamos.